hay cosas que sean asumidas naturales, tal vez no lo sean, y que de repente no estamos hablando de atributos masculinos o femeninos, o atributos para los hombres o las mujeres, sino que son atributos humanos. Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Librerías Crisol porque vamos a conversar con Olga Montero. Bienvenida. Muchísimas gracias, Victoria. Muchísimas gracias a Crisol por esta oportunidad. Y esta vez vamos a hablar de tu segundo libro, Okay. Aunque este no es la novela como cortejo, más bien es un ensayo que se llama La rebelión del género. Exacto. Cuéntanos un poco, primero, ¿cómo es que germina la idea de empezar a escribir este libro? Nosotros ya nos conocemos y hemos conversado un poquito de mi historia. Yo no soy escritora. Bueno, ahorita cada vez me siento un poco más escritora. Te agradezco mucho por eso. Yo soy psicoanalista y académica, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, siempre me ha gustado mucho el estudio académico y vengo estudiando temas de género hace mucho tiempo. De orientación sexual, de género, de homoparentalidad, de las nuevas familias. Son temas que profesionalmente he venido escribiendo de manera académica. Y yo siempre he sentido que el arte transmite mucho más que el académico. Si bien le tengo un respeto absoluto y me interesa y sigo estudiando, digamos, yo creo que el arte tiene la posibilidad de transmitir o de llegar a los corazones o a la posibilidad de identificarnos con los personajes de una manera que la academia no tiene, por tener un lenguaje más clásico o tal vez menos accesible. Y por eso es que empecé con cortejo, Uh-huh. más allá de mis ganas de escribir literatura desde toda mi vida, ¿no? Y le tenía un pendiente a la academia, pero no desde ese formato, sino desde la posibilidad de escribir un libro dirigido a padres, porque en la actualidad sabemos que hay una diversidad y se han ampliado los escenarios tanto de orientaciones sexuales como de identidad de género, ¿no? Uh-huh. Donde yo siento que hay una enorme brecha de comunicación, ¿no? Los chicos tienen un lenguaje, tienen una serie de concepciones, una serie de posibilidades que los padres no entienden. Y sentía que había que tender puentes, ¿no? Lo veo en el consultorio muchísimo, ¿no? Y siempre los padres llegan confundidos, llegan asustados porque hay un desconocimiento. Entonces la rebelión del género pretende tender puentes de información entre los padres y los hijos y a los padres de los nuevos escenarios que vienen surgiendo y que no tienen cómo entender. Entonces pretende ser una guía para ellos con un lenguaje amable pero serio, ¿no? De comprensión y de diálogo. Esa es un poco la idea con la rebelión del género. Y a mí lo que me causa mucha admiración fue el título, la rebelión del género, y sobre todo porque estamos en un constante cambio, grandes pasos, porque siempre ha habido, lo que pasa es que ahora se muestra más. Uh-huh. No es que antes no existía, simplemente que eso es sumamente importante. no se hablaba, todo debajo de la mesa, o simplemente no sabías si ahí había algo que estaba pasando en ti, sentías que estaba fuera de lo conocido, era pecado, si era muy religioso, o estabas enfermo. Tal cual. Era por dentro. Pero también con nuestra sociedad que cada vez está más libre, los chicos se expresan más, también tenemos más restricciones. Así es. El Mundial y el Qatar es una muestra de ello, un país absolutamente que restringe todo este tema. ¿Cómo cabe este libro, con todos esos cambios, qué es lo que quiere aportar en este aspecto? ¿Cómo sientes tú que va a aportar en esto? Yo creo que es realmente muy importante la información. Lo que tú has dicho es fundamental. Esto no es una moda, ¿no? Esto, digamos, no es una época. La diversidad ha existido siempre. Desde que somos humanos, somos diversos. Desgraciadamente, muchas veces la cultura, la sociedad, la misma salud mental, ¿no? Digamos, ha catalogado erróneamente como enfermedad temas que son simplemente diversidad. Y eso, el conocimiento ha avanzado muchísimo. Y un poco poner al día, ¿no? de las nuevas concepciones, de cómo entendemos ahora a las personas como insisto, ¿no? en un lenguaje claro, ¿no? En un lenguaje amable, ¿no? Digamos, hay libros muy buenos sobre el tema, muy buenos, pero a veces, digamos, que tienen lo que decía hace un rato, ¿no? Un lenguaje académico que tal vez por distancia, o como que si solamente lo pudieran entender, no sé, o los académicos, o los psicoanalistas, o los profesionales, y no sé si, porque son temas absolutamente humanos. Y esa falta de información hace sufrir tanto a los padres como a las personas que lo sienten.
que como tú bien dices, pueden sentirse únicos o solos o raros o enfermos y no son nada de eso. Y cuando uno empieza a leer La rebelión del género, yo estuve diciendo la revolución del género, así que mil disculpas del caso, porque me acabo de dar cuenta que acabo de decir mal el nombre. No importa. Pero también es una revolución, así que no está tan mal. Sí, exactamente. Lo que cuentas al inicio, en el previo, es que van muchos padres muy frustrados, porque, claro, el papá, la mamá tienen al niño, a la niña, entonces ponen en ese niño toda esa idea de lo que el niño va a hacer. O debería ser. Y el niño resulta que pues, es un ser independiente y es diferente. Entonces hay mucha frustración porque lo que yo pensaba que iba a ser no es el resultado de. Entonces esa creo que es una de las primeras partes, cómo manejar esa frustración con los padres, esas dudas, lo que dijiste hace un rato, pero eso es moda, eso debe ser algo que se han inventado, o en la adolescencia se les va a pasar. Exacto. ¿Cómo, o algunos tips que los padres que están viendo para poder manejar eso, si es que lo están viviendo? Creo que, digamos, la introducción del texto entra por ese lado, ¿no? La expectativa que tenemos cuando tenemos hijos es que los chicos estén sanos y estén felices. Y lo primero que nos preguntamos también, cuando sabemos que estamos embarazados, es ¿será niño o niña? ¿No? Que es una curiosidad absolutamente natural. El tema es que si esperamos un niño o una niña, los esperamos de manera absolutamente diversa, ¿no? Asumimos que si es niño tendría que tener ciertas características y si es niña asumimos que tendría que tener otras características. Y esas características inconscientemente se van dando de la manera como los vestimos, ¿no? Si visitamos una juguetería, ¿no? Tenemos un ámbito absolutamente diverso donde los carros y las armas parece ser que están destinadas a los varones y las muñecas y los utensilios domésticos para las niñas, ¿no? O sea, digamos, inconscientemente tenemos tan interiorizados ese tipo de roles, ¿no? Que asumimos que eso tiene que ver con la naturaleza o con el físico o con los genes. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con una atribución de la cultura que marca escenarios tanto femeninos como masculinos por diversas razones. Y muchas veces pasa que el mundo va cambiando y las personas ya no nos adaptamos a ese tipo de roles, porque si lo pensamos bien, ese tipo de características no son ni femeninas ni masculinas, sino son humanas. Ser fuerte, ¿no? Ser asertivo, ser inteligente, ser cariñoso, ser tierno, ser dulce, es humano, ¿no? No es exclusivo a un género, es absolutamente humano. Y a veces limitamos los sentimientos o la posibilidad de ejercer una carrera o un oficio por el género y no por la cualidad de la persona, ¿no? O sea, digamos, es tan conocido esto de que los niños no lloran. O sea, evitamos que los niños expresen su sentir. Las emociones no están hechas para los hombres. O sea, digamos, no hay nada más humano que una emoción. Y después cuando estos chicos tienen pareja, les va pésimo porque les decimos que eres un insensible, que no sabes hablar de lo que sientes, ¿no? O sea, digamos... Exiges exacto, lo que no le enseñamos que no llore y después le pedimos que hable de lo que siente, ¿no? Y se crea mucho dolor, o sea, parece una anécdota y puede ser irrisorio ya a estas alturas, pero es así, ¿no? O una mujer que no pueda desarrollarse profesionalmente teniendo tantas capacidades, ¿no es cierto?, como los hombres, pero se crean brechas afectivas, intelectuales, de trabajo, que pueden ser absolutamente evitables simplemente si escucháramos a la persona tal cual es, ¿no? Y de repente un niño es muy artístico y de repente una niña pues es una ingeniera o una matemática fantástica y a veces no les damos la posibilidad de ser como son. Escuchándote justo eso último, me has hecho recordar, tengo unas, ya es un caso real, que yo tengo unos vecinos que la abuela quiere que la niña pues sea, o sea, 10 de 10, pero ella no es tan artista, o sea, ella no le da el arte, pero el niño sí. Y es como que, no, el niño tiene que saber matemáticas, ¿no? Entonces, exacto. O sea, ámalos como imponemos, son. ¿no? Imponemos y a veces ni siquiera nos damos cuenta de la imposición que es, ¿no? Yo también les pido un poco a los padres en el libro que se acuerden de cómo eran sus padres y cómo hubieran querido que fueran y cómo al ser padres ellos mismos querían ser. Porque a veces nos olvidamos. ¿No? Nos olvidamos esto de que sean felices, de que sean como son, de que sean libres. A veces nos olvidamos e imponemos y sufrimos mucho porque las características no calzan con lo que deseamos. Y lo que hablamos hace un ratito sobre lo natural es lo que siempre conocimos, es algo que comentas en el libro. Y ahora se diga que es influenciado por la naturaleza, es
son cosas que les cambias el parámetro a los padres. Y no solamente hablo de padres que son muy mayores, hablo de padres muy o sea, jóvenes, pero si lo natural es que mi hija le ponga no sé, el popón rosado. Entonces, se ha adjudicado a la naturaleza. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo ayudar a estos padres jóvenes? Porque es probable que haya algún papá jovencito que están recién con los niños. Pero en mi casa yo voy a parecerme con el abuelo a decirle que esto no es así, porque es lo que has aprendido culturalmente. Y hemos aprendido, lo hemos asumido exactamente, ¿no? O sea, digamos, se ha hecho pensar o sentir o saber que la naturaleza es la que manda. Uh-huh. Y hay algo tan importante como lo que la cultura designa a la naturaleza, que ya hablar de naturaleza es imposible. O sea, en términos de las expectativas que tenemos, ya recibimos a esta naturaleza de alguna manera y la sesgamos, ¿no? Ahí cuento una experiencia que hizo Badinter, que es una filósofa francesa, ¿no? En una maternidad, que están los niños recién nacidos, todos estos bebés han llegado a término, pesan lo mismo, están sanos. Y van a observar cómo es que se trata a los niños y a las niñas. La manera como los sostenemos o como los cargamos a las niñas con una suavidad, la fortaleza con la que miramos al niño, ¿no? Con una rigidez y el tono de voz, ¿no? ¡Qué grande! ¡Qué linda! ¿No? Que son cosas muy sutiles, están marcando esos cuerpos. Y a mí me pasó algo muy, muy interesante mientras escribía el libro, que quería hacerlo evidentemente bien, y tenía esta definición para lo trans como siendo las personas que no se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer. Y en algún momento pensé, ¿es el sexo o es el género lo que se asigna? Y entré en duda. Y me puse a revisar autores, algunos, todos muy respetables desde mi punto de vista, algunos llaman género, algunos llaman sexo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Y sabes lo que hice? Fui a mi billetera y busqué mi DNI. El DNI dice sexo, que es lo que nosotros pensamos que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Hombre o mujer. O género, ¿no? Masculino o femenino, que son las atribuciones. Bueno, el DNI dice sexo y lo que dice al costado es femenino. O sea, hablamos de sexo y ya estamos haciendo la adjudicación del género. Y me pareció tan interesante, ¿no? Entonces, digamos, cuando hablamos de sexo no podemos hablar de un sexo liberado de la atribución, porque está absolutamente implicado. Y lo que pretende el libro es simplemente tomar conciencia de eso. Creo que tomar conciencia de eso, de que las cosas que se han asumido naturales tal vez no lo sean, y que de repente no estamos hablando de atributos masculinos o femeninos, o atributos para los hombres o las mujeres, sino que son atributos humanos. Creo que si hay algo que te deja mucho el libro es que te ayuda a cuestionarte y a aprender que hay términos nuevos y que hay que respetar a las personas de acuerdo a cómo quieren que sean tratadas. Yo no debería imponerle a nadie, y si hay algo que yo puedo hacer como sinopsis es: quieres aprender a respetar a las personas, tienes que leer este libro porque te ayuda en ese aspecto. Y también, conversando sobre el libro, hay dentro de tus investigaciones, de tus explicaciones, que me parece muy interesante, dices, para Aristófanes, lo voy a tener que leer porque Aristófanes, el amor entre dos hombres es la forma más pura del amor. Eso es Platón. Sí, claro que es en el Platón, pero es parte del personaje. Exactamente, sí. ¿Es posible entender ese pensamiento en la actualidad? ¿Cómo jalas ese pensamiento ahora? O sea, yo cuando leí fue una revolución de cómo la concepción... Claro, son concepciones, o sea, digamos... El texto está citado justamente para dar cuenta de cómo la sexualidad o la orientación sexual o las identidades van cambiando según la historia, ¿no? Se van adjudicando nuevos valores, ¿no? En la época griega, la relación homosexual era la máxima, porque, digamos, el maestro y su discípulo tenían una relación también sexual, ¿no? Y eso era muy valorado. O sea, para Platón, en boca de Aristófanes, exactamente lo plantea así. Y de repente la época va cambiando y en algún momento la heterosexualidad se convirtió en la norma, en la heteronormatividad. Y de repente tal vez cada persona no tenga que regirse o ubicarse en un contexto cultural, sino poder ser, ¿no? Yo cito un mito, que es un mito que a mí me impresiona mucho, que es el mito de Procusto, que cuenta que este era un posadero griego que tenía en su posada un camastro de hierro. Y a las personas que entraban desgraciadamente a su posada,
las echaba en la cama, aquellas que eran más largas les cortaba las piernas Ah, ok. para que calce en la cama, y aquellas que eran pequeñas las estiraba casi hasta desmembrarlos para que calce en la cama. Esta historia que es aterradora, y que yo creo que nadie quisiera estar en la posada de Procusto, sin darnos cuenta lo hacemos. O sea, yo quiero que mis pacientes calcen en mi teoría, o yo quiero que mis hijos calcen en mi expectativa, o yo quiero que los demás sean como yo creo que deben ser. Eso es ser como Procusto. Ujú. Es cortarle las piernas o estirar a las personas para que calcen en algo, y es aterrador. Y lo que es aterrador es que no nos damos cuenta que lo venimos haciendo. Entonces creo que la idea del texto es generar más preguntas, tomar cierta conciencia, preguntarnos cosas que dábamos por sentado y que de repente tienen otro punto de vista y otra manera de ser vista. Lo que también van a encontrar en la rebelión del género es la explicación muy didáctica de la Gracias. diferencia en cisgénero, homosexual, heterosexual, Ujú. pansexual, porque déjame decirte también, yo tenía mucha confusión entre, y todavía hasta ahora la manejo no tanto, bisexual, pansexual, eh, cómo usar los términos, pero creo que al final del libro lo que he decidido es, primero voy a preguntar cómo desean que les diga, y creo que por ahí puedo empezar. Ujú. Entonces, comentabas que la academia a veces te lo explica muy, muy engorroso, pero en este caso te has dado el trabajo de esta explicación sea lo más masiva posible. ¿Cómo Esa es la idea. llegaste a estos términos? ¿También fue ayuda de tus pacientes? ¿Cómo que lograste? ¿O se lo dices a alguien que lo leyera y que lo entendiera sin ser del rubro? Créeme que eso fue lo más difícil del texto. O sea, digamos, yo tenía claro lo que quería decir, que tenía claro los temas que quería tratar, ¿no? O sea, que quería en el primer capítulo hablar sobre sexo, género, orientación sexual, aclarar los términos, la evolución, un poco de historia también. Quería hablar sobre lo trans, quería hablar sobre las nuevas familias y al final sobre la rebelión del género, ¿no? Entonces, digamos que el contenido lo tenía, pero la forma de transmitirlo era lo fundamental. Ujú. Y claro, lo que hice, pero claro, la idea era hacerlo claro, pero también seriamente, ¿no? Que fuera una información seria. Y lo que a veces me salía muy académico y no, y lo que yo trataba de hacer es la manera como yo hablo con los papás de mis pacientes, que es un diálogo, natural, ¿no? Con palabras naturales y con explicaciones entendibles y asequibles. Entonces siempre he estado abocada, mientras escribía el texto, de estar muy cercana a lo que los padres sienten y a que se parezca un diálogo con ellos, ¿no? O sea, digamos, el texto está dirigido a los padres. Yo creo que lo puede leer cualquier persona, evidentemente, pero el lenguaje está dirigido a la manera como yo converso con los papás de mis pacientes. Voy a solo citar algunos temas porque la idea es que ustedes se acerquen a leer el libro. Ojalá. Lo que tú nos comentas es que lo correcto es decir identidad de género. Hemos mal dicho, identidad de género, debería decirse identidad de género Ujú. y no identidad sexual, Exactamente. que es lo correcto. Y que también habla de la identidad del género nuclear, que ya me estás llevando a otro nivel. Vamos por partes y cucharadas. Sí. Identidad de género es como se debería decir, pero ya la identidad del género nuclear, ¿cómo explicarlo más en Claro, lo que pasa sencillo? es que es una Probablemente historia, o sea, digamos, a lo que tú refieres es a cómo se ha venido nombrando y entendiendo. Yo creo que la confusión más frecuente es confundir la orientación sexual con la identidad de género. Ujú. O sea, digamos, lo más frecuente que yo escucho es cuando las personas no entienden cuál es la diferencia de una u otra. La orientación sexual tiene que ver con quién me gusta y a quién deseo. Y la identidad tiene que ver en cómo me siento y quién soy, ¿no? Entonces, una persona en términos de orientación sexual puede ser heterosexual, puede ser homosexual, puede ser bisexual o puede ser pansexual, ¿no? Depende de quién le guste, de quién se enamore, de quién se siente atraído. Y la identidad de género tiene que ver con el sentimiento de ser y de sentir, ¿no? O con qué sexo o género se identifica más. Y hay personas que no se identifican con ni uno ni otro y son no binarias, ¿no? La identidad de género nuclear tenía que ver con un concepto de Stoller, un psicoanalista de hace unos años, que él decía que la identidad de género nuclear era cómo se sentía la persona. ¿A qué se refería? O sea, yo soy hombre o yo soy mujer, yo soy no binario, ¿no? Digamos, en esa época Stoller no hablaba de esos temas, pero tenía que ver con cómo uno se siente ser.
y que finalmente es lo que importa. Sí. Solamente una persona puede saber lo que siente y nadie le puede decir, no, no sientes eso, o no, tienes que sentir lo otro. O sea, tienes que sentir, o sea, digamos, los afectos no se tienen que sentir, no se deben sentir, se sienten. Se siente tan simple, ¿no? Hay... ¿No? Y creo que nadie puede mandar, no te enamores de esta persona, no enamórate de esta. O no sientas tal cosa, siente tal otra. O sea, digamos, esas cosas no pueden imponerse. No pueden. Es lo que te deja mucho este libro, que es la información que hay y que ayuda a que converses, a que dialogues. Creo que esa es la idea. Sí. El asunto es, y ya probablemente me ponga pesimista, de que son muy pocos los padres, o cada vez probablemente van llegando más padres, diciendo, ok, me siento frustrado, tengo ese tema, mis hijos, pero hay muchos padres también que siguen siendo castrantes y que no aceptan eso. Entonces tienes a un niño o a un adolescente con estos temas y que se los va guardando y que termina haciéndole daño en mediano a largo plazo. ¿Cómo hacer? Porque probablemente el papá no va, si es un adolescente, un muchacho que está pasando por esto, el papá probablemente este libro no lo va a leer, pero él va a necesitar ese tipo de información. ¿Cómo lograr que este chico o esta chica o quien lo necesite pueda comunicarse con ese padre? ¿Hay formas? A diferencia de lo que tú dices, yo soy una optimista empedernida. Yo he visto llegar a padres al consultorio no solamente asustados, sino molestos, contrariados, fastidiados de esta, como tú llamas, mal llamada moda, ¿no? Muy dueños de su verdad, ¿no? Como cada uno tiene su verdad y es respetuosa, pero llegan al consultorio porque creo que lo que prevalece es el amor. Y yo creo que por eso es que soy optimista, porque veo que los padres quieren a sus hijos y que de alguna manera, por más que no entiendan o por más que los afecte o por más que los frustre, este sentimiento inicial de yo lo voy a cuidar, lo voy a ayudar a hacer lo que quiere ser, prevalece también. Y la gente que se acerca es gente que tiene amor por los chicos y quiere entender, ¿no? No son procesos fáciles, sin duda, ¿no? O sea, digamos, yo también recuerdo, y lo cuento en el libro, ¿no? De, digamos, cuando uno va a tener un bebé y hacen la ecografía. Bueno, en mi época no eran como ahora, ¿no? Que habían certezas. En mi época era una pantalla de blanco y negro, ¿no? Y yo confiaba en lo que mi ginecólogo querido me decía. Pero, digamos, ya es un niño, ¿no? O es una niña. Creo que en ese momento, ¿no? La gente de mi generación y de muchas posteriores también no se podía imaginar que el niño no se identificara con eso que estábamos viendo, con eso que estaba anunciando el ginecólogo, ¿no? Son cosas nuevas que de repente no teníamos previstas o no pensábamos posibles, pero no porque no lo pensáramos no era posible. Y ahora sabemos que es posible. Entonces, digamos, aquello que no conocíamos, yo solamente les sugiero que se acercan a conocer, o como tú planteas, a hacerse nuevas preguntas, a preguntar, y finalmente tal vez ya ni siquiera al libro, sino a los hijos, que es lo que un poco planteo. O sea, lo que no podemos perder es la comunicación con ellos. O sea, tal vez el libro no se quieran acercar a un libro o a una teoría que tal vez sientan influenciada. Yo he escuchado muchas cosas, ¿no? Terribles acerca de algunas personas que no quieren acercarse a ningún tipo de información. Entonces, ok, no lo lean, pero pregúntenle a los chicos cómo se sienten. Pero hagan algo. Pregúntenle a los chicos, no pierdan la relación con los chicos. Pregúntenles cómo se sienten, qué necesitan, cómo les podemos ayudar. Tal vez después de ese primer diálogo puedan llegar al libro. Ojalá. Pero el camino yo creo que es el amor. Ese es un buen paso. Yo creo que yo creo que el camino es el amor. Entonces, también hablo de eso, ¿no? O sea, digamos, porque alguien cuando dice que es una moda, yo digo, pucha, acá hay un montón de sufrimiento que no se está registrando. Y cuando uno escucha que el chico sufre, posiblemente uno pueda ser un poco más empático. Y tal vez ahí nos acerquemos a buscar ayuda, a buscar que nos aclaren. Tal vez los chicos tampoco sepan, ¿no? Pero digamos... Claro, es normal que estén confundidos, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo fundamental es no perder el diálogo con los chicos y preservar el amor, ¿no? Digamos, ahí... Eso va en mi agradecimiento para quien lo quiera leer. Y como tu amor hacia el mundo académico es a tu amor hacia la literatura, así porque es. tenemos que hablar de Cortejo. Me encanta Cortejo, gracias. Le tengo mucho cariño a Cortejo también, ¿sí? Porque creo que la leí en el momento que necesitaba leer este tipo de historia. Me conmovió mucho, te lo he comentado previo, que la lectura de Cortejo me
me gustó un montón, así que si ustedes han leído Cortejo, pues ya saben que es la autora de La Rebelión del Género. En el caso de Cortejo eran esas ideas, tuviste la ayuda de Gustavo Rodríguez para plasmarla. Ahora que ya ha pasado más de un año desde el lanzamiento. En marzo, no, es marzo. Joven, es Ya, joven okay. Cortejo. Es lo que ha pasado un montón de tiempo. En marzo. ¿Cómo la ves ahora, Cortejo? ¿Cómo ves a este, sería el tercer hijo? O sea, es primera novela, pero de hijo sería, no. Yo tengo 3 hijos, es el cuarto. Hijo, ¿cómo ves Tengo 3 hijos, es el cuarto. Cortejo ha sido un sueño hecho realidad, o sea, digamos, el tiempo que tomó, no escribirlo prácticamente, sino gestarlo, pensarlo, escribirlo, digamos, y el resultado, no solamente porque, bueno, a mí me parece un lindo libro, sino el feedback, los generosos comentarios de la gente que lo ha leído, ha sido increíble, ¿no? O sea, digamos, uno termina el libro y lo lleva al mundo, ¿no? Ya no te pertenece. Ya no, es el lector el que me da a mí una información de Cortejo que me ha dejado absolutamente asombrada, ¿no? Digamos, la particularidad de cada lectura me enseña tanto. Algunos se identifican con parte del personaje, otros con otras circunstancias, pero digamos, cada lectura es única y a veces me cuentan de Simona, digamos que es el personaje principal, cosas que yo no sabía de Simona, ¿no? O abren una lectura nueva de Simona. Y a mí ese intercambio me parece mágico. Cortejo. La literatura, digamos, me tiene atrapada, ¿no? No va a ser el 3 hijos, el sexto está gestándose. Okay. Y el séptimo. Y que venga todo un equipo de fútbol. En el caso de Simona, de Cortejo, fue entonces, porque es previa a la, sí. a la rebelión del género. Es antes. ¿Sentías que tiene alguna conexión? Tendría, o sea, este es un ensayo, no es literatura, esto no es una novela, pero cuando escribes Cortejo, terminas de escribir Cortejo, ya lo lanzas, ¿sientes que hay algo, porque también hay una temática homosexual en la novela, entonces ¿hay alguna? Simona se denomina pansexual. Ella se denomina pansexual. Entonces, pero alguna evolución, que eso es lo que me interesaba, eso es lo que me parece que es rico del personaje, no sé, de que va mutando en el deseo y tiene la suerte, ¿no? de explorar su sexualidad en libertad, ¿no? En el espacio psicoanalítico, porque es la historia de un psicoanálisis, ¿no? Digamos, creo que yo creo que, no sé, digamos, pero digamos, lo que a mí me encanta de Simona es el derecho que siente para ser quien es y la naturalidad con que explora aquello que viene surgiendo en ella, aquello desconocido que va apareciendo y que se permite revisarlo en la intimidad del diálogo psicoanalítico de una manera libre, ¿no? Y hay mucho más, ¿no? Digamos, también hay duelo. Creo que es un libro de afectos, ¿no? De duelo, de pérdidas, de amor, de desamor, de encuentros, desencuentros, de familia, de su relación con la hija, ¿no? Creo que tiene un montón de matices que me han gustado muchísimo y que por supuesto que tienen que ver con la rebelión, en otro idioma, ¿no? El lenguaje de la ficción es infinito. O sea, digamos, cuando escribía ficción tenía el placer de la libertad, o sea, es infinito. Digamos, en la rebelión evidentemente tenía que ser correcta, tenía que ser clara, ¿no? Tenía que tener argumentos, ¿no? Digamos, es otra ruta que también me gusta muchísimo, sin duda, pero digamos que el placer de la literatura me tiene cautivada. Lo que particularmente a mí me dio en Simona, además de volver a presenciar todo este proceso del duelo, que es el inicio de la novela, si es que ustedes aún no han leído Cortejo, que ya deberían estar colocando en su pendiente de lectura de este año, empieza con el duelo de la pérdida de su madre y también la pérdida de alguien que se estaba amando y todo este proceso. Este cambio del duelo, porque hacemos duelo todo el tiempo, sí. No solamente cuando muere alguien, no, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un amigo, cuando nos enamoramos y desenamoramos, estamos constantemente haciendo procesos de duelos y que a veces no somos o conscientes o que lo peor de todo, que a veces los evitamos. Sí. Y cuánto daño nos hace no hacer un proceso de duelo. Exacto. Por eso se llama Cortejo, ¿no? O sea, digamos,
Como has mencionado, Gustavo se sorprendía muchísimo de que yo llegué donde él y le dije, tengo una novela que se llama Cortejo. Y me decía, ¿cómo vas a tener el título? Pero sí, tenía el título. Y en realidad tengo el título de las futuras novelas también. No sé, debe ser una particularidad extraña, o no lo sé si tan extraña, pero en todo caso, el título era para mí el norte de la novela, ¿no? O sea, digamos, la palabra cortejo tiene la singularidad de tener dos acepciones, ¿no? Es el cortejo del enamoramiento y el cortejo de la muerte. El cortejo que acompaña a la muerte, ¿no? Y como tú dices exactamente, o sea, estamos permanentemente, ¿no? Viviendo pérdidas y vida. O sea, digamos, los humanos, ¿no? Nos la pasamos en ello, ¿no? O sea, digamos, generando vida y tal vez perdiéndola de a pocos, ¿no? Y es fundamental lo que planteas, que es que los duelos no pueden evitarse, tienen que darse. Creo que las cosas que se callan, que se impide sentir, son las que hacen mucho más daño que aquellas que se miran a la cara y se pueden procesar y resolver y generar nuevamente que venga el Eros de nuevo, ¿no? Los ciclos, hacer que el agua tiene que cambiar, todo tiene que cambiar, así es que si hay algo de que van a encontrar, Cortejo, sobre todo en Cortejo, es aprender son ciclos, a pasar los ciclos, y que es bueno, y que es natural, y que es necesario. Sí. Así es que para ya cerrar esta conversación, que por mí tendremos un par de horas más, pero yo feliz cuando quieras hacemos otra. Quería que por favor presentes La rebelión del género. ¿Por qué? Y bueno, ya hemos hablado todo un rato, pero ¿por qué Olga Montero decidió escribir Rebelión y por qué está en las librerías para que vayan por ahí? Bueno, la rebelión del género es un libro que pretende tender puentes de comunicación, crear un lenguaje común, ¿no? Yo siento que la imagen de la Torre de Babel me hace mucho sentido con este tiempo, ¿no? O sea, digamos, ya no hablamos el mismo idioma que nuestros chicos. Y a veces cuando uno no habla el mismo idioma, se abandonan los proyectos, como se abandonó el proyecto de la Torre, ¿no? Yo creo que hay una interpretación acerca de Babel que dice que la intención de Dios no era castigarnos, sino que la intención de Dios era invitarnos a vivir la experiencia de lo ajeno, de lo diferente, del otro, de generar puentes, de traducirnos. Y que solamente logrando, ¿no?, esta intención de acercamiento es que podemos tener un proyecto común. Creo que la rebelión del género pretende eso, pretende tener puentes de información, generar preguntas, nuevas respuestas y sobre todo permanecer en el diálogo con los chicos, ¿no? Y buscar un lenguaje común que nos permita entendernos, aun si discrepemos. Podemos discrepar, venimos de diferentes formaciones, pero digamos, teniendo la disposición de la escucha, creo que las cosas se pueden lograr. Así es que ya saben que la rebelión del género está en todas las tiendas Crisol. Cortejo también, esta es una recomendación muy personal, en serio, vayan por Cortejo, no es porque esté Olga acá, pero gracias. A mí la verdad me gustó un montón, así es que se las puedo recomendar libremente, y ambas las encuentran en librerías Crisol. Y si están todavía hasta aquí, llegaron, por favor no olviden suscribirse. Gracias, Olga. Muchísimas gracias, Victoria, ha sido una conversación increíble. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ti.